El micrófono apagado. Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí este día jueves 18 de junio. Estamos un poquito tarde, unos 7 minutos tarde. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen en este Facebook en vivo. Voy a hacer un resumen de lo que vimos la sesión de ayer. Ayer estuvimos con Humberto Garcés, hicimos un ejercicio en el que vivimos 24 horas en 45 minutos. Eso tratamos con Humberto Garcés y también en la noche estuvimos con Elizabeth Villasís en cuáles son los protocolos y medidas de cuidado para los cuidadores. Eso es lo que vimos el día de hoy. Ahora tenemos el gusto nuevamente de, como todos los jueves, tener a Aníbal Pérez aquí con nosotros para que nos hable sobre qué te dice la enfermedad. Así es que vamos a empezar con este tema y ver qué mensaje, qué nos dice los síntomas o las enfermedades en nuestra vida. Así es que bienvenido, Aníbal, y gracias por tu participación. Muchas gracias, Margarita. Muy amable. Nuevamente hablando del tema que es sumamente interesante, el síntoma como señal. Yo tengo un libro que se llama así, El síntoma como señal. Y el síntoma como señal es una aproximación que nosotros hacemos, o que yo hago, de qué es lo que está detrás de la enfermedad, qué es lo que está detrás, sobre todo, de qué es lo que está, qué emociones se encuentra atrapada en un síntoma, y también cuál es el bloqueo en nuestra vida que está relacionado con el síntoma. Por lo tanto, voy a tomar desde lo más elemental a lo más complejo para poder explicar de qué se trata. Cuando tenemos una enfermedad, vamos a suponer que tenemos, de repente nos sale un cáncer, a una mujer le sale un cáncer de mama, en la mama izquierda, vamos a suponer, le salió un cáncer de mama en la mama izquierda. Y el médico le dice que es un cáncer que todavía está, se puede controlar porque está en fase 1 o en fase 2, y que por lo tanto es necesario hacerse un tratamiento, y entonces se opera un protocolo que tiene que ver con probablemente cirugía, si el tumor es muy grande. Se aprovecha también de extraer el ganglio centinela que está al lado en la axila, porque el ganglio centinela es uno de los lugares en donde pueden proliferar las células atípicas o las células cancerógenas. Y una vez que se hace la cirugía, se estructura un protocolo médico de quimioterapia. Quimioterapia es una medicina, es un fármaco que entra por vía intravenosa o por pastillas, y entonces hace que si hay células cancerígenas en otros lugares, sobre todo a nivel del sistema linfático, entonces se eliminan con la quimioterapia. Y ese es el protocolo y hasta ahí llegamos. En lo Y que es medicina tradicional. eso es la medicina alopática, sí. Es la medicina que nosotros tenemos, que es la medicina en la cual nosotros creemos, y que menos mal que existe, porque si no estuviera gran parte de la población muerta. Avalamos y lo celebramos de que esa medicina existe. Para nada es una medicina que está violentando a la gente, no, porque está ubicada precisamente para erradicar el síntoma. Ya. Resulta ser que nosotros, en la naturaleza humana, está conformada por un 10% físico, que es lo que vemos, el cuerpo, ¿verdad? Ya. Y un 98% que es vibración, que es energía, que es emociones, que es espiritualidad. Y la enfermedad, eso que se está estructurando en lo físico como un tumor, es la consecuencia de un desorden que está en esta esfera vibracional, en esta esfera emocional, en esta esfera espiritual. Y allí es donde nosotros trabajamos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata es de que la persona que esté afrontando esa enfermedad y que va al médico, que debe ir al médico, de paso, ¿no? Nosotros para nada decimos que no vaya al médico, hay que ir al médico. Tiene
tiene que aprovechar la oportunidad, porque ese cáncer, ese tumor le está mostrando algo que no ve la persona. ¿Qué cosas no puede ver la persona? Probablemente muchas emociones bloqueadas, de las cuales vamos a hablar, que se relacionan con ese síntoma de paso. Probablemente la persona esté en un cuadro de estrés crónico absolutamente invivible. Probablemente la persona esté viviendo un vínculo tóxico en su vida. ¿Qué se llama vínculo tóxico? Un vínculo de sufrimiento. Por ejemplo, maltrato físico, emocional o espiritual. Por ejemplo, marginación. Por ejemplo, descalificación de la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tomar el tumor. Vamos a tomar el tumor de seno izquierdo. Ya. El seno izquierdo está localizado en un lugar en donde la mujer, en este caso, da de mamar a su hijo. Por lo tanto, ese seno le está sirviendo para alimentar a su hijo amado, adorable, ¿no? Y a esa criatura en la cual ella se entrega completamente. Ya, de hecho, el hecho de que la mama sirva para alimentar ya tiene un sentido en la vida definitivamente muy sobresaliente, muy resaltante, que es que la madre, su pecho, representa la sobrevivencia del niño. Representa que ese niño crezca, se nutra y sea fuerte. Por lo tanto, si no puede hacerlo, ese niño se va a afectar y la madre se va a afectar porque empieza a pensar, no puedo nutrirlo, no puedo sostenerlo, no puedo alimentarlo. Pero más allá del alimento físico, de la leche como tal, hay un elemento simbólico. El elemento simbólico es que la madre representa para el hijo precisamente todo lo que significa la protección y la sobrevivencia, sobre todo la sobrevivencia. Para un niño representa la sobrevivencia y la madre, su misión inconsciente es proteger. Por lo tanto, todo lo que pase aquí, emocionalmente o simbólicamente, la madre dice, no lo puedo proteger. Pero es que no se queda allí porque no solamente es el hijo, sino todo lo que signifique hijos. ¿Qué es todo lo que signifique hijos? Muchas madres tienen a su pareja como un hijo. Muchas madres tienen a su casa casi como un hijo. Muchas madres tienen a su mascota como un hijo. Muchas madres tienen a su trabajo como un hijo. Entonces, todo eso que simboliza el hijo y que no puede proteger, se representa, está mostrándose a través de un cáncer en la mama izquierda. En este caso sería la mama izquierda. Ya, a ver, es Por más o ejemplo, menos como que la emoción de impotencia, la emoción de frustración, la emoción de no ser capaz de alimentar o de proteger a cualquier cosa que represente como un hijo, un proyecto, todo lo que tú estás diciendo. Entonces, la sí, emoción detrás es no puedo. no puedo, exactamente. ¿Y qué sucede allí? Que no es que no pueda, a lo mejor la persona sí puede, pero simbólicamente la persona está convencida, porque hay una parte que se llama lo que la persona cree, las creencias, que muchas veces no coinciden con la realidad. Es lo que la persona cree. La persona a lo mejor cree que no puede hacer nada, que no lo puede proteger. Bueno, vamos a suponer un caso. Mi esposo tuvo un accidente en un vehículo y yo no estaba ahí para protegerlo. Pero resulta que mi esposo, para esa mujer, es un hijo. Lo tiene como un hijo. Y entonces, no pude proteger a mi esposo cuando iba solo en el carro y tuvo un accidente. A los 4 meses, paquete un tumor en mama derecha. ¿Qué simboliza? Que el tejido que
tiene del más allí, que es el tumor, es como el tejido que está diciendo, da más leche, da más leche, da más leche. Todo tejido que se crea adicional es para proteger, simbólicamente mucho, ¿no? Entonces, claro, una vez que la persona haga consciente eso, la mujer, comienza a definir el vínculo de una manera diferente. Ya en constelaciones familiares decimos que hay que hacer un trabajo de ajustar y de ordenar esa relación. Entonces, cuando la mujer dice, tú no eres mi hijo, tú eres mi esposo, tú eres mi pareja y estamos en igualdad de condiciones, desaparece el tumor. O mejor Se dicho, pone en orden. cuando se pone en orden, o desaparece o no vuelve a dar más tumores. Y estamos hablando de la mama derecha. ¿Qué ¿Ya? pasa cuando se da el tumor en la mama izquierda? Ahí era de no soy buena mujer, no puedo nutrir, En no la puedo derecha no soy hacer buena mujer. No soy buena mujer, no soy buena como mamá de ese hombre. como ¿Sí? pareja. Como pareja, sí. ¿Ya? Exacto. Pero cuando es mamá izquierda, fíjense, voy a hacer una demostración así. Vamos a suponer que yo tengo un niño. Voy a ilustrarlo con este termo. Cuando la mamá da de mamar a su niño, lo hace con su pezón izquierdo. ¿Estamos? Y Sí, cuando hay estamos. un tumor aquí, simboliza que no puedo proteger a mi hijo biológico, a mi hijo propiamente, los hijos que tengo. Vamos a suponer un ejemplo, que lo tuve hace 2 meses. Una madre le permitió a su hijo de 4 años jugar fútbol en una cancha. Y entonces ella se asomó cuando estaba jugando en la cancha, ella se asomó por la ventana, era un cuarto piso de un apartamento, se asomó por la ventana y observó que su hijo se había caído y se había roto una pierna y que el hijo gritó inmensamente ya del dolor. Ella estaba escuchando todo eso. Esa madre, ¿qué dijo? ¿Cómo se representó ese hecho? No puedo proteger a mi hijo que está muriéndose allá abajo. ¿Ya? 3 meses después, tumor, cáncer de seno derecho. Entonces, el trabajo que yo hice con ella es que ordenara ese vínculo, porque era una sobreprotección que ella hacía de ese hijo. Y ya sabemos que la sobreprotección, por más que la madre haga, no es suficiente para proteger al hijo. Por lo tanto, ella también tenía una memoria de que a ella la habían protegido en su casa. Su mamá la había sobreprotegido y por lo tanto ella tenía que sobreproteger al hijo. Pero en todo caso, la señal del tumor era que no puedo proteger. Tengo un conflicto de protección. Y ahí ilustramos exactamente los 2 elementos que tengan que ver con, en este caso, las mamas. Podemos tomar otro ejemplo. Vamos a suponer que una muchacha de 24 años se casa o se pone a vivir con una pareja y de repente ella quiere tener un hijo y no puede. No puede tener el hijo. Imposible tener un hijo. Y entonces va al médico y le dice, vamos a hacer un plan de fertilidad. Pero antes de que hagas ese plan de fertilidad, yo observo que tú tienes en el endometrio un mioma. Los miomas son, entre comillas, normales en las mujeres. Mujeres jóvenes tienen miomas. ¿Pero qué es un mioma? Un mioma es un tumor benigno, es decir, no genera metástasis, que está ocupando un lugar en el endometrio, exactamente donde se anida el niño para crecer. Cuando se fecunda, allí se anida. Y entonces, ese sitio, ¿qué simboliza? Que el mioma está ocupando un espacio y hace todo un desorden a nivel del pH, del pH, y entonces no permite anidación. Y la mujer
En cada fecundación del óvulo se excreta, se pierde, lo que dicen, se pierde el embarazo. No, como que no se fija el embrión al endometrio. Eso en todo caso es así. ¿Qué es lo que está detrás de qué señal le está dando a esa mujer? La primera señal es un conflicto de nido. El nido está ocupado. Y como el nido está ocupado, allí no cabe más nadie. La pregunta es, ¿qué es eso del nido ocupado? Probablemente las mujeres de su clan no tienen hijos y tienen una memoria de no tener hijos. La mejor manera de no tener hijos es tener miomas. mioma. O un quiste ovárico es igual. Cuando la mujer dice, lo hago diferente, como adulta decido hacerlo diferente, va a la constelación familiar y dice, reconozco a las mujeres de mi clan, las honro, las llevo todas en mi corazón y me dedico a hacerlo diferente. ¿Qué puede pasar? Que el mioma no se instale más y la mujer ya se ha curado. Sencillamente viendo el sentido oculto del síntoma. Importante porque yo he visto un desfile de personas haciendo casi curaciones milagrosas, pero es que no, ahí no hay ningún milagro. Bueno, es que ese es el milagro. El milagro es que la persona hasta que no vea lo que está detrás, no va a resolver el problema del síntoma. Y así podemos enumerar todo un signo, una gran cantidad de enfermedades que tienen que ver precisamente con lo que está detrás. Vamos a tomar una que es muy común. Los problemas gástricos. Resulta ser que todo te cae mal. Hay lo que se llama problemas de retención alimentaria. Y cuando uno va a la problemas de retención alimentaria, es porque el estómago pues no puede digerir la presa, no puede digerir el bocado. Ya, algo no puedo, no es que no puedo tragar, sino que lo trago, pero no lo digiero. Sí, es cuando tú lo tragas, pero no lo digieres. Yo he visto muchos casos en donde detrás de ese síntoma o detrás de esa enfermedad hay una dificultad en la persona para tomar la vida como es, para asimilar la vida como es. Es más, es como si la persona estuviera diciendo, no puedo digerir la vida tal y como es, no puedo digerir el bocado, porque nosotros somos mucho de lo simbólico, mucho del significado. Entonces, eso que se da en el cuerpo que realmente tiene que ver con un alimento físico, en lo simbólico, inconsciente e invisible, tiene que ver con esa otra señal. En este caso, me cuesta asimilar las cosas o me cuesta digerirlo. Pero vamos a suponer que no sea en el estómago, sino que sea en el intestino. Y sea, por ejemplo, una hemorroides, que es un estrangulamiento, es como una hernia en el canal anal, ¿verdad? Que molesta demasiado. Bueno, la pregunta es, ¿qué hechos de porquería te ha sucedido a ti? ¿Y qué es un hecho de porquería? Una traición, por ejemplo. Lo que llaman por ahí el golpe bajo. Te engañaron. Te prometieron una cosa y no te cumplieron. Te fueron infiel cuando tú estabas muy segura de que esa relación estaba demasiado, digamos, sellada, estaba blindada y resulta ser que no hay nada blindado allí. Y te enteraste de que te fue infiel, eso es una marranada, eso es un golpe bajo y esto es una traición. Bueno, se puede manifestar a través de una implosión en ese órgano. Como quien dice, me volví una... No digo la palabra porque estamos al aire. Entonces, eso es el código invisible del síntoma. Cuando la persona empieza a tomar conciencia que le ha pasado esos acontecimientos y ordena, como tú dijiste, y ordena, el síntoma puede retirarse. El síntoma o no se repite o se retira. Mira, y así un sinónimo de una gran cantidad de síntomas que tiene que ver con lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado? El llamado es que sí, vayan al médico, pero no desaprovechen la oportunidad para
observar qué es lo que está detrás del síntoma. Les voy a dar otro ejemplo que lo tuve hace 2 horas en una consulta que tuve aquí. Viene un muchacho de 24 años, lo trae un familiar y me dice que su problema es que él es muy impulsivo con la gente y que ya tiene problemas muy graves con su familia, porque la familia, bueno, le vive peleando y es un conflicto permanente. Y que él acumula el disgusto y llega un momento en que cualquier cosita que le digan, va que revienta. Es lo que llamamos nosotros en psicología la persona pasivo-agresivo. La personalidad pasiva-agresiva en el sentido de que no te dice nada, pero él acumula y llega un momento en que revienta o explota cuando ya no puede más. Claro, desde la psicología y desde la medicina, pues hay unos protocolos en el caso de la psicología, se le mandan tareas como respirar profundo, se le mandan unas estrategias como, por ejemplo, detener la acción y todo esto, ¿no? Ya. Pero no estamos erradicando en la causa. Ese es el problema. Entonces el muchacho hace desplazamiento, puede hacer desplazamiento. ¿Qué fue lo que yo conseguí detrás de ese síntoma? En donde el muchacho me dice, no, es que para mí es un sufrimiento eterno el hecho de que yo no pueda tener tranquilidad en mi casa, todo el mundo me pelea y yo reviento y ahora estoy intempestivamente reaccionando. Mira, Margarita, lo que había, y queridos oyentes y audio oyentes o video oyentes, amigos invisibles, que son muy presentes, de paso, los invisibles son muy presentes, así como el síntoma, está muy presente. Entonces, cuando constelamos el tema, resulta ser que él estaba naciendo, sus abuelos le hicieron la guerra a su papá, porque era muy negro, los abuelos eran racistas, tenían prejuicio, y cuando él estaba naciendo, a ese hombre le hicieron la vida imposible. Le decían que no se presentara, que no era posible que ese muchacho fuera de él. Él es un poquito morenito, el muchacho. Y que, es más, le hicieron la guerra. Y él lo trae a la consulta. Cuando constelamos, resulta ser que el síntoma lo ha colocado al lado de papá. El papá se va cuando él nació. Recién nacido el papá abandonó todo porque no iba a soportar ese conflicto con los suegros. Y el niño quedó completamente sin padre. 24 años después, es decir, hoy, coloca al padre al lado del síntoma, mirándolo, el síntoma y el padre mirándolo. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué te hace tú? ¿Qué te dice? ¿Qué información te da ese hecho? Me dice, doctor, como que él solito, como que yo me relaciono con papá a través del síntoma. El síntoma hace que mi papá esté presente porque él era fuerte. Él no se dejaba por nadie. Él actuaba. Él hacía. Entonces, claro, yo digo, mira, entonces ese vacío de papá está sustituido ¿por dónde? ¿Por quién? Por el síntoma. Claro. Cuando él vio eso, dice, doctor, esto es un milagro. Claro, después hacemos un movimiento de tomar al padre, ¿no? De decir, por ejemplo, yo ya soy adulto, ya no soy niño para que me cuides, papá, yo me cuido yo solo, pero tengo tu energía, tengo tu presencia, tengo tu... Y esos muchachos se van con ese vínculo integradito. ¿Qué pasa con esa conducta? Entonces, el síntoma era un faro que le decía, papá no existe, existe a través de mí, el síntoma. Pues entonces yo le digo al final, le digo, agradecele al síntoma, dile gracias porque me has mostrado algo que no podía ver y tampoco podía tener, que era el vínculo con mi padre. Con su padre. Esto es una maravilla, pues esto es un acto amoroso, esto es una maravilla porque es un acto amoroso, muy sencillo, muy simple y muy accesible para toda persona, porque eso no requiere que uno sea doctor para uno ver esto. Aníbal, aquí tenemos una pregunta. Gracias, me encantó el ejemplo, es muy gráfico, me quedó muy claro lo de que muchas veces sustituimos un síntoma por lo que nos falta o carecemos. Dice que en nuestro país es muy frecuente
que muchas mujeres tengan cáncer de útero. ¿Qué significa el cáncer de útero? Va por lo mismo, es decir, tiene la misma similitud al mioma. La gravedad es que es un cáncer, y como es un cáncer, puede ser un cáncer maligno o benigno. El mioma lo que hace es un encapsulamiento de una masa que está ahí encapsulada y que hay que extraer. El cáncer puede crear vasos, puede crear migraciones, puede crear luego problemas de concepción, porque un cáncer de útero puede ser que invada todo el sistema. Pero en fin, cáncer, en este caso el cáncer en general, es una memoria que permaneció invisible e inmortal. ¿Por qué esta metáfora? Porque es una memoria, es una emoción que la mujer no pudo reelaborar, no pudo solventar, no pudo sanar y no pudo desprenderse de ella. Por ejemplo, una muerte, ¿sí? Bueno, yo tengo ahí un caso, no sé si es que supiste que la esposa del doctor Hammer, el inventor de la nueva medicina, su hijo fue asesinado y asesinado no con rabia, sino un tiro perdido le dio y falleció. Y Claro. más o menos unos 2 meses después, la mujer de Hammer desarrolló cáncer y ella murió. También el doctor Hammer desarrolló cáncer de testículos, sin embargo, él logró revertir esa situación y todavía vive. Entonces es más o menos que no Claro, solo afecta a las mujeres, sino también a los hombres, porque también él perdió sí, su hijo y también sí, perdió su mujer. ok. Está estructurado esto como un conflicto de nido, que llaman. En las mamas es un conflicto de no alimentar y no proteger, de no sobrevivencia. Y en los órganos genitales es no proteger al nido, porque el útero, así como la próstata, es el nido. ¿Qué es el nido? El nido es donde uno inicia las primeras etapas de la vida, ¿no? Un pajarito hace su nido y ahí pone los huevitos y ahí, y ahí maduran y ahí se cría el pichoncito. En el útero de la madre, allí se anida el bebé, el embrión, y ahí va creciendo y ese es el nido. Eh, en el hombre es el nido que protejo, el nido, y en la mujer es el nido que contengo. Entonces, claro, el caso de Hammer con su esposa es que los dos sufrieron un conflicto con tres características. Pero el hijo le fue muerto de manera inesperada. Nadie se espera que alguien que dispare vaya a matar al hijo que esté en un calote, en una barca, en una lancha, qué sé yo. Un evento inesperado. Un evento muy hipertraumático. Es decir, tan hipertraumático que uno dice, no puedo con esto, es imposible. Sobre todo la muerte de un hijo, es terrible para un padre y una madre. Y la tercera es que yo no le digo la emoción primaria a nadie. ¿Cuál es la emoción primaria? La emoción primaria es la que uno se hace sentir cuando pasa el acontecimiento. Esa madre a lo mejor pudo haber, siento la mujer más impotente o más deseada del mundo porque no pudo estar protegiendo a mi hijo en ese momento. Mi hijo se me murió y no pude. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente cuando ocurren esos eventos tan grandes, generan un cáncer. Y en este caso sería un cáncer en el útero. Evidentemente que un mioma sería un conflicto menor, pero un cáncer es un conflicto menor. Entonces es conflicto de nido, es conflicto de nido. ¿Qué habría que hacer? Porque no sabemos con el diagnóstico nada más. Sabemos que está el cáncer relacionado con esto en donde la mujer o el hombre no puede proteger su cría, no pudo proteger a la persona, no pudo proteger a su hijo y el hijo le pasó algo. En este caso, falleció. Hasta ahí estamos. ¿Qué hacer con eso? Bueno, primero ir al médico. Si el cáncer ya tiene tratamiento, el cáncer de útero. Pero además de eso, tiene que hacer un trabajo emocional, un trabajo espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer allí? Contactación primaria, el duelo no elaborado.
ese dolor que inclusive está rumiando ahí todos los días, culpa, porque es lo que hay, culpa. No pude estar ahí porque lo dejé ir, debía haberlo retenido. Y esa culpa es la que hace como una especie de introyección y hace daño hacia adentro. Como toda culpa, todo culpable necesita ser castigado. Entonces hay un autocastigo, todo inconsciente, porque no vamos a decir que es que la persona se está fabricando el castigo, no, todo inconsciente. Sucede una autoacción a través del síntoma. Entonces, una vez que elabora la emoción primaria, que la saca, ya no tienes la condición del cáncer. Y si hay un protocolo médico adecuado, el cáncer remite. Y generalmente ocurre que no vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que tú te puedes hacer el protocolo médico, hacer la cirugía, la quimioterapia, pero a los 2 años otra vez el cáncer. O en otro lugar inclusive. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la causa no la hemos suelto. La causa sigue siendo intacta. Entonces, la invitación es aprovechar la ocasión para, primero, ver el síntoma, desculpabilizar el síntoma. Eso es importante. No creer que somos castigados a través del síntoma, porque entonces hay una creencia casi religiosa, porque anteriormente era así. La gente se enfermaba y decía, wow, lo está castigando Dios o la religión, qué sé yo. Entonces, tiene mucha culpabilización el síntoma. Y eso hace que opere toda una coordinación mental para que inclusive se instale la enfermedad. Entonces, desculpabilizarla y luego aliarnos a esa situación, al síntoma. Aliarnos a ella, y respetarlo y tomarlo como aliado. Aliado quiere decir darle las gracias por lo que te ha mostrado. Así de sencillo. Entonces, lo que podemos decir es que cualquier cosa o cualquier síntoma que vivamos, sintamos desde el menor, que puede ser, como tú dices, un resfriado con síntomas graves, porque si no supieras que es resfriado, yo realmente a veces diría que me estoy muriendo, porque te duele el cuerpo, te duele la cabeza, secreción nasal, los ojos, la garganta, mucho dolor. ¿Ya? Sin embargo, pasan 2, 3 días y ya se va. Entonces, desde un simple resfriado hasta situaciones que ya implican la muerte, siempre te traen alguna enseñanza dependiendo de en qué órganos se alojan, dependiendo de qué situaciones y contexto hayas vivido esto, como para traerte un mensaje y que tú puedas mirar qué más te dice estos síntomas o esta enfermedad. Sí, lo que pasa es que hay eje vertical y eje horizontal en el síntoma. Voy con el eje vertical. El eje vertical es que hay lo que se llama la condensación del síntoma. La pregunta es, ¿en dónde, en qué lugar se configuró en principio el síntoma? Generalmente es en el sustrato espiritual, emocional, nos sentimos mal, nos sentimos desestimulados, nos sentimos sin proyecto de vida, nos sentimos desconectados. Y entonces comienza la primera señal, en la emoción, ¿verdad? Que es esa sensación o ese sentimiento. Pero como ahí no se resuelve, porque la persona no está al tanto de definir su vida, ni tampoco está al tanto de estar dándole sentido a la vida, y entonces todo aquello es un tedio, y si ella es más todavía. Entonces, el desarreglo, digámoslo así, o la perturbación, fragua al cuerpo, se va al cuerpo. Y el cuerpo lo hace de varias maneras. La primera manera es a través de los aires. Entonces, no es nada casual que la persona empiece a tener reflujo gástrico, empiece a tener muchos gases y dice, me siento como con gases, etcétera, ¿no? Ya estamos hablando de que hay algo que pasa en la persona que empieza a condensarse. Luego toma los líquidos porque ese es el segundo elemento. Y allí, en los líquidos, empieza a haber un cambio de pH, empieza a haber un desarreglo. Entonces uno dice, yo tengo gastritis, ¿no? Porque ya en gastritis ya hay líquidos comprometidos. Y luego, como no se resuelve, y nosotros seguimos como decimos,
trompando la vida o enfrentando la vida como siempre, entonces el síntoma condensándose y se hace más biológico, se hace más el tejido. Entonces se crea una úlcera. Vamos a suponer una úlcera duodenal. Igual, entonces vamos al antiácido, vamos al tratamiento farmacológico, nos aliviamos un poquito y seguimos allí con el temita, porque entonces tampoco resolvemos el tema que tenemos de fondo. Y un buen día me dice el médico, oye, tengo sangramiento, ¿qué sucede? Voy al médico asustado porque tengo sangramiento. No, compañero, usted tiene un cáncer de colon, por ejemplo. Y está en grado 1, podemos hacer algo. Pero claro, dice, no hay tratamiento para eso. No, sí, vamos a darle un tratamiento, pero es importante que usted se mande a operar porque lo dejamos así. Llega a grado 2 y a grado 3. Cuando ya va al médico, crean metástasis. Dice, compañero, usted no solamente tiene el cáncer de colon, sino que tiene en el riñón, en el hígado, en el páncreas. Y al final vamos a la tumba. Ese es el grado de verticalidad de condensación. Con lo cual, entonces, Margarita, cada vez que tengamos un síntoma, así sea muy leve, tendríamos que conseguirle el sentido oculto del mismo para no permitir que siga agravándose. Ese es el primer eje, ¿no? Y yo te puedo nombrar, por ejemplo, cualquier cantidad de enfermedades, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, con la misma dinámica, enfermedades óseas, enfermedades del tracto digestivo, enfermedades de las vías urinarias. Todas las enfermedades tienen ese grado de condensación. Por decirte algo, en el corazón, primero tiene el estrés, después tenemos la taquicardia, y luego para que despunta la hipertensión arterial. Y no le paramos. Y vamos viajando así años y años, y más bien agudizando el conflicto. Y no le paramos. Llega un momento en que páquete un infarto al miocardio. Y seguimos por la vida. Yo conozco personas que tienen 8 infartos y no toman conciencia. ¿No? Porque ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Cambio de vida. Porque la farmacología no hace todo. Y te puedo enumerar problemas renales, te puedo enumerar problemas óseos, te puedo enumerar problemas inmunológicos. Todos tienen la misma dinámica de condensación en el eje vertical. Espero que se haya entendido, porque si no entendemos eso, pues sencillamente no tomamos en cuenta que en cualquier lugar de la sintomatología podemos hacer algo. Ok, ahora vamos. Voy a ver si es que te entendí, porque la situación es importante. Decir, bueno, la condensación significa, voy a tener un llamado de atención primero que no es grave. Entonces es como que si es que yo no le pongo asunto, no me fijo, no hago un cambio de vida, no aprendo del síntoma, pues el segundo llamado de atención será un poco más grave y sigue agravándose si es que yo veo para otro lado o como la avestruz meto la cabeza en la tierra y hago como que no es conmigo, niego y no quiero responsabilizarme ni hacerme cargo, sigo por la vida tal cual estaba, es ese ratito nomás del dolor y sin embargo sigo con mis hábitos de vida que no son saludables, no voy al doctor, no hago lo que me corresponde. Entonces, la condensación es que cada vez enfermo más hasta que puedo llegar a que me entierren. Entonces, eso significa que si yo no me hago cargo, es mi responsabilidad ir a la tumba y bien enterrado estoy. Más o menos eso es la condensación. Te voy a dar otro ejemplo para que se entienda perfecto. Vamos a suponer que tú estás trabajando en una empresa y eres el empleado de esa empresa. Resulta ser que un buen día tú cometiste un error y el dueño de la empresa, vamos a suponer que se te quemó una pieza que tú estabas haciendo y el jefe te llama la atención verbalmente. Le dice, mire, vamos a tener más cuidado porque resulta ser que estamos perdiendo con la pieza. Tú eres un buen trabajador, pero por favor, ponle más atención a la situación. No, pero el hombre anda distraído, el hombre anda descuidado y no le toma en cuenta la alerta del jefe. Y al otro día vuelve otra vez la pieza a dañarse y se daña un poquito más.
Entonces el jefe le dice, mire compañero, mire señor, ya yo le dije verbalmente, le hice un llamado de atención y usted no me hizo caso. Ahora le doy una carta. Eso se llama un memorándum. Ya está escrito. Y esto va para su expediente, ¿oyó? Ok. Le dice gracias, gracias y gracias. Al mes, vuelve otra vez un poquito más grave. Vuelve a hacer la pieza. Y de igual manera. Entonces el jefe, ¿qué hace? Le dice, compañero, le voy a descontar del sueldo, le voy a descontar la pieza. Porque usted no le paró ni el llamado de atención verbal, ni el escrito, y siguió cometiendo el mismo error. Le voy a descontar. Ok, perfecto. Ya hay una consecuencia mayor, porque no es lo mismo un papelito a que le descuenten a uno del sueldo una cantidad de dinero. A los 2 meses, otro daño más fuerte todavía. Entonces el jefe le dice, lo llama a la oficina, le dice, compañero, usted ya está despedido. Fuera de la empresa porque no nos sirve, usted nos da pérdida. Igual es con la vida. La vida te dice lo mismo. Mire, compañero, usted se va de la vida porque nos da pérdida. Ya no lo sostenemos más. Igual con la enfermedad. Igualito. La vida es como un jefe. Dice, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve para aquí, para estar en esta realidad, no sirve. Usted ya va para el cajón. Es la misma dinámica. Por lo tanto, es necesario que tomemos en cuenta, alerta, las señales que nos está dando la enfermedad, o la condensación que va poco a poco. Y no esperar hasta el final. Bueno, Aníbal, cuéntame un poquito. ¿Cómo hacemos un proceso de darnos cuenta? Porque el modelo de las constelaciones familiares, que es un método terapéutico, nos ayuda a mirar lo que no se mira a simple vista. Y como que a través de ese método podemos al menos concientizar, despertarnos y ya sacarlo para fuera del inconsciente, porque dices, bueno, cuando esté en el inconsciente es como que yo voy ciego, no veo. Ya, pero con este método de constelaciones familiares es como que te quitas la venda del ojo y ya miras, al menos ya miras lo que está pasando, qué te quiere decir, qué está sucediendo. Y después me imagino que hay un paso más, que es asumir la responsabilidad y poner manos a la obra. ¿Cómo manejas tú este método? Supongamos que yo tengo una enfermedad. Ya, y que yo quiero mirar porque no logro mirar qué me quiere decir. ¿Cómo es el proceso? Porque me imagino que es un camino, no es simplemente yo voy, miro y ya está, sino que es un camino de ir mirando primero, de ir asumiendo, de ir concientizando, de ir trabajando las cosas que tú dices en el plano emocional, en el plano espiritual, para ir saliendo de esa situación y asumiendo lo que me corresponde. Más o menos qué Sí, tiempo dura, cómo es. yo te entiendo. Cuando hay una enfermedad, la persona no va al psicólogo, solamente va al médico. Y el médico hace lo que tiene que hacer, que es mirar el cuerpo. Entonces, porque el médico no está entrenado para ver más allá, ni ha sido formado para eso. Entonces, cuando ya llega al psicólogo o al experto que ve esta otra mirada, que tiene esta otra mirada, ya el problema ya ha avanzado. Pero no quiere decir que no se pueda hacer algo. Lo primero que hay que hacer cuando una enfermedad, dependiendo del colorido de la enfermedad y el tipo de enfermedad, es hacer cambios de vida. Cambios de vida implica una decisión. Por ejemplo, si tú vas con un problema cardiovascular, tú tienes que ver tres cositas, rápidamente. Primero, el estrés. Tienes que eliminar el estrés, así sea como sea, pero tienes que focalizarte en que los elementos que tengas de estrés te llevan a la tumba. Primera decisión. Segunda, la alimentación. Evidentemente, aumentando las frutas y los vegetales, disminuyendo grasas y sal, y todo lo que son frituras. Y el tercer elemento es ejercicio físico.
Y el cuarto elemento es el análisis emocional que haces, de decirte qué sentido tiene esto para mí. Por ejemplo, si es una enfermedad cardiovascular, es un problema de territorio familiar. Algo pasa en la familia que yo estoy sufriendo. Ya sea que tengo separaciones, ya sea que tengo hijos afuera, ya sea que tenga procesos de separación encima, ya sea que me sienta solo, una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con eso, con esa vivencia que la persona tiene ante la vida. Por lo tanto, hay dos elementos que juegan en contra y dos elementos que juegan a favor. Lo que juegan en contra son los hábitos y las creencias. Así de sencillo. La gente tiene muchos hábitos y no quiere dejar esos hábitos. Si tienes hábitos del sedentarismo, pues no hay manera de sacarlo de allí. Y las creencias es que tengo, el chip que tengo aquí metido. Por ejemplo, yo puedo tener una creencia de que yo soy fuerte en la vida. Y desde pequeñito te dijeron que tú tenías que ser fuerte. Otra creencia, los hombres no lloran. Otra creencia más. Entonces, en las creencias hay que hacer un trabajo de descomprimir aquello, desconfigurar las creencias. Dos trabajos. Los factores positivos es la necesidad que tiene la persona de cambiar, de solucionar su enfermedad. Esa es la primera. Y la segunda es que toda persona tiene una capacidad de darse cuenta. Mira, en el 90% de las personas saben con lo que tienen los factores que los llevan a la enfermedad. Pero casi el 100% de las personas tienen los obstáculos de los hábitos. Hábitos de mover aquello para cambiar, porque son zonas de seguridad. Las personas han vivido toda la vida en unos ambientes en donde, coño, ¿cómo lo sacas tú de allí? Entonces, hay que hacer un abordaje integral, eso es lo que yo insisto, porque no es una sola cosa, no es decir, conflicto territorial del riñón que perdió el carro y ahora la emoción primaria es que se sintió un ser completamente desgraciado porque no tiene carro. Eso sirve, pero eso es una primera asomo del problema. Lo demás tú no lo puedes dejar intacto. Entonces, ¿qué le digo yo? La lectura invisible del síntoma y se lo muestro en la cara y la persona ¿qué hace con eso? Sí, me robó el carro y ahora hablando de la emoción es que me voy a resolver. Parte sí, parte no. ¿Por qué? Porque sencillamente es una primera etapa. Y después hay que seguir con la persona, ¿ves? Hay que seguir con la persona, su estilo de vida, con quién vive, los vínculos, las relaciones que tiene con la vida, el trabajo que tiene, de qué se ha enfermado y sobre todo las memorias que tiene después, al final. Al final hay un montón de memorias que de los abuelos, de los bisabuelos, de los padres, de lo que se han enfermado. Mire, yo hace un mes vi a un señor que tenía una cadena de hombres con cáncer de próstata, como 4 hasta la 4ª generación. Todos los hombres sufrieron cáncer de próstata. ¿Y qué era? Porque el tejido estaba malo. No, ningún tejido malo, ni defectuoso. Sencillamente había o hay un encadenamiento de que los hombres sufrieron lo mismo y que dejaron una memoria para que los demás lo siguieran. Y esa es la memoria que nosotros abordamos en constelación familiar. Por lo tanto, lo que te quiero expresar es que no hay caminos rápidos y fáciles. Esto es un tema de complejidad, pero como todo, no quiere decir que sea imposible. Pero si la persona no está consciente de eso, de toda la experiencia que yo tengo, mire, yo he pasado por bioenergética, biodescodificación, constelación familiar, medicina alopática, porque di clases 28 años en una facultad de medicina y me sé de cabo a rabo toda la clínica. Y al final llego a la conclusión de que a la persona hay que llegarle desde su carácter humano, a la persona hay que escucharla, a la persona hay que empatizarla con nosotros, poner en el lugar. Y solo así, en ese acompañamiento, la persona puede salir. Pero es un conjunto de cosas, es un conjunto de complejos de situaciones. Porque nosotros, como está en la inmediatez, Margarita, nosotros queremos la pastilla porque nos han acostumbrado a eso.
deme una pastilla de bio en la farmacia para curarme del resfriado. Y sabemos que el resfriado es miedo. Deme una pastillita de miedofobia. Y si yo me lo tomo, me cura el resfriado, porque como es miedo, la parte emocional es de miedo, y resulta ser que se toma la pastillita, no existe la pastillita de paso. ¿Te das cuenta, Margarita? Eso es así. Entonces, el trabajo es de la persona. Por eso hay nuestro querido Marañón, que es un médico español, decía que no hay enfermedades sino enfermos. La enfermedad como tal no existe, lo que existe son los enfermos. Y si es así, cada enfermo tiene su dinámica, no hay enfermedades en abstracto. Cada enfermo tiene su vivencia, por eso es la fenomenología. ¿Cómo sientes tú el síntoma? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Desde qué ángulo lo estás viviendo? Los efectos que ocurren en tu vida en eso. Mire, yo me puse a una señora que tenía una sombrita aquí y le salía en la mentira. Como al año, tenía un granito en la nariz. Y fue al médico, le dijo al médico, usted tiene cáncer en la nariz. Esa señora se fue para la casa con pánico, miedo, pavor. Y duró 4 días allí con ese pánico. Claro, si tiene cáncer en la nariz, pero es un vaso celular que no reviste ninguna gravedad. No reviste ninguna gravedad. Y la señora estaba a punto de locura con eso. ¿Te das cuenta, Margarita? En la parte emocional, la parte emotiva tan importante, hasta que un médico le dijo, no, vamos, vete para acá, vamos a traerte eso. Lo autorizó. Listo, unas palabrato, vaya, 8 días nada más, estaba bien, le da certeza, le da seguridad. Lo que pasa es que estamos en una medicina que te asustan. Te asustan y te asoman puro pabellón, pura cirugía. Yo era uno que ya estaba candidateado para abrirme el corazón, para ponerme un bypass. Yo mismo hace 3 años, a mí me dio un infarto y después tuve que revisar qué era lo que yo hacía. Yo me la pasaba viajando por todo el planeta, parecía un correcaminos y dije, no, me voy a centrar. Me centro, dejo de viajar ya, me instalo acá y bajo el estrés. Y voy a hacer ejercicio y voy a la alimentación porque comía en la calle, imagínate tú. Entonces, la otra parte, la parte oculta, que es el sufrimiento de la familia. Entonces, a uno lo asustan. Y cuando uno va al hospital, uno ya se está rajado. ¿Me entiendes? Entonces, la alerta que yo hago es que vayan al médico, es verdad. Pero no se impresionan con lo que le diga porque son los diagnósticos. Y digo, el compañero va para allá. Entonces, uno tiene que apropiarse de lo que se enferma, apropiarse de su enfermedad, no delegarla para allá. Apropiarse, bueno, ¿qué tengo que hacer para que esta enfermedad no la tenga? Y el otro elemento es la parte espiritual, que yo insisto. Nosotros nos enfermamos mucho porque nos desconectamos a nivel espiritual. Nuestra trascendencia en la vida desaparece. Mejor dicho, desechamos el 98% de nuestra existencia, que es vibración, es conexión con algo mayor. Eso lo dejamos a un lado, lo olvidamos. Creemos que nosotros somos el 10%, que es lo que tenemos el cuerpo, la cara, el soma, el tejido, y solamente somos una partecita en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que atender toda la esfera global, holográfica nuestra, para estar en unas condiciones diferentes. Bueno, se nos ha ido la hora volando, Aníbal. Como conclusión, quisiera decirles a las personas que nos están viendo y nos escuchan, si es que tienen una enfermedad, es una oportunidad. Es una oportunidad, sí, de tomar conciencia, de tomar responsabilidad y no únicamente de ir y quitarse los síntomas, sino de mirar qué hay más allá de eso. Entonces es buscar al médico, es tener unas reuniones psicológicas también para poder mirar qué te trae como metáfora el síntoma, como maestro, como camino, hacer un cambio de vida saludable, digamos, en la alimentación, en ejercicio físico, en nutrición y sobre todo es mirar en el campo espiritual
para encontrar un sentido de vida en relación a esto con todos los cambios que hace. Margarita también. Sí, Aníbal, dime. Que hay una parte que está solicitando el contacto del doctor. Sí, sí, aquí están diciendo, eso mismo, a esa misma parte iba yo, y es saber que Aníbal está atendiendo con nosotros somos el puente a través del cual Aníbal puede atenderles en citas individuales. Estamos dentro de la plataforma de la Fundación Familia Integral. Es factible que ustedes tomen citas individuales con Aníbal Pérez. Nosotros les agendamos su cita. Nosotros también hacemos la parte administrativa de esas sesiones que ustedes pueden tener con Aníbal, ya que Aníbal vive en Venezuela. Entonces necesitamos hacer una parte administrativa, un puente de las personas que viven aquí en Ecuador para poder contactarles con Aníbal. Entonces, así como nosotros tenemos atención virtual para las personas en lo que es todo terapéutico, Aníbal es la parte que nos sostiene en lo médico, en los problemas de salud que ustedes puedan tener. Entonces yo estoy ahí con el chat para que las personas que quieran una cita, por favor, se comuniquen con nosotros. Nosotros hacemos ya el contacto con Aníbal el día y la hora que ustedes quieran. Las citas tienen un costo de $30 aquí para Ecuador y simplemente es que ustedes pongan las personas que quieren cita y nosotros las agendamos y le avisamos a Aníbal cuándo ustedes pueden acceder a la atención. No sé, Aníbal, si es que te gustaría comentar algo más antes de cerrar. No, que es importante tomar conciencia de que el síntoma es un aliado más que un enemigo. Eso es importante. Bueno, eso es importante, todas estas situaciones. Y recuerden que hoy en la noche tenemos Norma Mena, que es una psicóloga que trabaja en la Fundación Familia Integral y que dice beneficios de las evaluaciones psicológicas. Esto es en psicopedagogía y psicología infantil y para adolescentes. No se pierdan ese espacio, lo tenemos a las 19 horas hasta las 20 horas. Te agradecemos infinitamente, Aníbal, y estamos en contacto contigo para poder seguir. Y recuerden que tenemos este espacio de salud, digamos, y como el síntoma como camino todos los días jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias y vamos a finalizar la transmisión. Bueno, hasta luego. Adiós.